Buenas noches, mi nombre es Juana Valentina Ospina, estudiante de segundo semestre de Medicina, y hoy les vengo a hablar sobre los genes Hox. Para poder tener una mejor comprensión de esto, primero vamos a hablar de lo que es la neurulación primaria y secundaria, que es a partir de la inducción de la notocorda y el mesodermo precortal, se va a formar lo que es el tubo neural. A partir de la placa neural forman unos surcos que me va a dar las células del neuroepitelio, que esas van a empezar a proliferar formando ciertas vesículas, como son el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo, tanto primario, que se sabe derivar, en secundario, y diencéfalo. El romboencéfalo va a tener dos derivados, que son lo que es el mielencéfalo y el metencéfalo. Estas van a seguir proliferando. Debemos de tener en cuenta que de la quinta semana en adelante vamos a tener una división asimétrica, es decir, vamos a tener células madre y vamos a tener neuroblastos, ya que ya son una división asimétrica como la mencioné. Esa proliferación va a seguir continuando y me va a formar lo que es la capa ventricular, que es la más interna. Luego le sigue la capa del manto, que esas proliferaciones se van a ir extendiendo y luego sus ramificaciones se extienden más a la periferia, formando lo que es la capa marginal. De la capa marginal y más específicamente la capa del manto, voy a tener otras derivaciones, como son la placa basal, la placa alar, la placa del techo y la placa del piso. La placa basal va a ser la placa motora, va a tener unos genes como son los SHH que la van a incentivar a que ésta siga funcionando. Y en la placa alar me va a formar lo que es lo sensitivo. Aquí tenemos lo que es en la médula. En la médula espinal se van a dar los siguientes cambios. La médula podemos apreciar que es esta que se ve como en el aire, por decirlo así. Entonces vamos a tener las derivaciones, que son que las placas basales me van a formar lo que son las astas anteriores y laterales de la médula, que son las motoras, y de ahí se van a derivar los nervios raquídeos. De la placa alar se va a derivar todo lo que es sensitivo. Lo que es sensitivo me va a formar I de integración, que luego se va a ir a unir a los ganglios raquídeos. Debemos tener en cuenta que con esto también se va a dar lo que es el proceso y formación de las meninges a partir del mesodermo. Se nos va a formar lo que es la pía madre, luego se forma la aracnoides, entre ellas formando el espacio subaracnoideo, y luego más externamente la dura madre. Debemos de tener en cuenta que esto viene por la proliferación del mesodermo. Para que todos estos procesos se den bien, debemos de tener en cuenta que la madre debe tener un buen consumo de lo que es colesterol, ácido fólico y vitamina D, para que se den ciertas migraciones, como vamos a hablar más adelante, que si no podríamos tener problemas como enfermedades con el cierre del tubo neural, que sería lo que es espina bífida oculta, mielomeningocele, meningocele y raquisquisis, que ni siquiera se forma el tubo neural. Aquí tenemos que a medida de que se va desarrollando lo que es la médula, van a tener una migración con los omitos, van a migrar y las células del esclerotoma específicamente, para formarme lo que es la vértebra como tal. También van a migrar, el mesodermo migra de forma lateral y esa ventral para formarme lo que son los músculos, que estos van a ir acompañados por los nervios raquídeos de las capas basales, para formar lo motor, y cuando se me juntan me van a formar los denominados dermatomas. Debemos de tener en cuenta que la médula y la columna van a tener sus diferencias. Cuando estamos en la segunda semana del desarrollo embrionario van a estar iguales, pero al nacimiento va a ser más o menos en L2, L3, y ya en la edad normal, después de los 2 años, vamos a tener una columna que va a estar a nivel medular entre L1 y L2. Bueno, tenemos que el romboencéfalo va a formar unas estructuras edematosas de craneal a caudal, que cada una, dependiendo de dónde esté, si sea craneal o caudal, me va a formar los pares craneales más caudales o más craneales. Además, las células de la cresta neural van a estar en esta y se van a ir a derivar y van a ser precursores del cuello, de la cara, de lo que es la melanina y todas esas cosas. Bueno, también debemos de tener en cuenta que vamos a tener ciertos plegamientos para que el embrión tenga una acomodación. El primer plegamiento va a ser del mesencéfalo,
que es el que podemos evidenciar acá. El segundo plegamiento o curvatura póntica va a ser entre lo que es el metencéfalo y el mieloencéfalo. Lo tenemos acá. Y la tercera va a ser el plegamiento cervical, que va a ser a nivel del mieloencéfalo propiamente. Bueno, también debemos hablar de las estructuras derivadas y una de esas va a ser el mieloencéfalo. Las placas alares se van a abrir en forma de libro, permitiendo que se hagan los denominados plexos coroideos. Y las placas basales me van a hacer los núcleos de los pares motores, como lo que son el 9, el 10, el 11 y el 12. Además, esas placas alares me van a dar los reconocidos sensitivos, como son el fascículo gracilis y el cuneatus. Del metencéfalo van a pasar algo similar a lo que pasó en el mieloencéfalo. Se van a abrir las placas alares en forma de libro, permitiendo que se den los plexos coroides que se va a hacer en el techo. Y de las placas alares van a continuar abriendo, formando los denominados labios rómbicos. De esos labios rómbicos se va a derivar lo que es la placa del cerebelo, y de la placa marginal de este se va a denominar lo que va a ser, van a llegar fibras corticoespinales, corticocerebelosas, formándome lo que es el puente. Bueno, ahora vamos a hablar, ahora sí, a lo que veníamos, que era lo de los genes Hox, que son demasiado importantes para que se dé la formación que hemos hablado de las vértebras y de las estructuras. Estos regulan la morfología y lo que permite es que se den de una manera adecuada. Vamos a tener diversos tipos de genes Hox. Bueno, los genes Hox están en los cromosomas 2, 7, 12 y 17. Van a formar una secuencia llamada caja homeótica y una secuencia de nucleóticos llamada homeodominio. El promotor va a tener una zona que va a corresponder al ácido retinoico derivado de la vitamina A, que se denomina también como RAE. Y van a codificar para ciertos factores cromosómicos. Bueno, los genes Hox los van a tener, por ejemplo, las células de las rombómeras y de la cresta neural tienden a expresar estos genes. El ácido retinoico hace que se expresen estos genes, pero hay que tener en cuenta que si se expresan en gran cantidad pueden generar alteraciones en el 12º par craneal y que va a aparecer a nivel craneal, o van a expresar muchos más genes que no se deberían expresar en ese momento, y por esa sobreactivación del ácido retinoico pueden haber problemas. Hay que tener presente que en las madres gestantes se les debe decir que no consuman de manera endógena estos productos, por ejemplo, que hacen tratamientos para el acné con este ácido retinoico y pueden causar problemas a nivel del sistema nervioso central. Bueno, el ácido retinoico es mayor a nivel craneal, pues la formación lo requiere y además van a haber menos enzimas que lo degraden. En caudal va a ser lo contrario, se requiere menos y por ende van a haber más enzimas que lo puedan degradar. Bueno, los genes en desarrollo de la médula espinal, estos pues ya los discutimos anteriormente y van a ser los que van a permitir que se den esa formación. Vamos a tener algo llamado la proteína CREB1. Bueno, es la proteína de unión al retinol celular. Entonces, este se encuentra en el saco vitelino y va a llegar el retinol a los tejidos donde se convierte en ácido retinoico. Una vez esté en el núcleo, se puede unir a la proteína RAG. Las proteínas CRABs son proteínas de unión al ácido retinoico celular. La CRAB1 se une al ácido retinoico evitando que se vaya al núcleo, para que no hayan ciertas malformaciones, porque la sobreexpresión sabemos que nos puede llevar a un daño. Según la célula donde no se presente esta CRAB1 va a haber una sobreexpresión de la proteína RAR y van a haber problemas porque va a haber una mayor expresión del ácido retinoico y van a haber daños. Bueno, la regulación de va a ser básicamente hablando de las proteínas CRAB y la RAR. La expresión de la CRAB1 en mayor cantidad es en el citoplasma del mieloencéfalo. A niveles bajos del ácido retinoico esta no va a lograr actuar, pero en el metencéfalo, a menor cantidad de CRAB1 en el citoplasma,
los niveles, así sean bajos, del ácido retinoico van a lograr actuar. El ácido retinoico exógeno actúa como teratógenos, que ya los habíamos hablado, en tejidos que tienen proteína ROG y CREB1. Por ejemplo, en las células de la cresta neural y el romboencéfalo, estos tejidos, al recibir ácido retinoico exógeno, bloquea la protección de la CRAB, que es que va a permitir que no se sobreexprese ese ácido retinoico y se va a lograr unir a la RAG. Unidos al ácido retinoico, van a poder tener dos modos de acción, que es muy importante hablar. Uno, se pueden unir a sus secuencias potenciadoras del ADN, activando genes que no se activarían en esos momentos, sino que no se debían quedar guardados. Son genes homeóticos que especifican la posición antero-posterior del cuerpo, es decir, que si hay una sobreexpresión de este, lo que va a pasar es que las estructuras que iban anterior van a ir a posterior y las que iban a posterior van a ir a anterior, presentando ciertas malformaciones. Y la otra es la transformación, que se inhiben genes que son activadores de otros factores de transcripción, unidos al potenciador AP1. Entonces tenemos que tener en cuenta que si ese AP1 se sobreexpresa mucho, también va a inhibir lo que es el proceso de división celular, frenando el desarrollo de otros órganos por esta sobreexpresión, tanto del ácido retinoico y por una no regulación de la proteína CREB1 sobre la proteína ROG. Muchas gracias. La bibliografía de este video es embriología de Lachman y algunos aspectos de la clase escrita del aula virtual. Muchas gracias.